a cambio de negocios que iban a manejar además sectores aliados al gobierno o el propio gobierno. Esa es la perspectiva que cambió en la Argentina hace 6 días, ya eso era todo un detonante para efectivamente una honda preocupación. Imagínense levantarse una mañana y encontrarse con que el día que el fiscal iba al Congreso, en el marco de una enorme expectativa, a exponer pruebas adicionales a las que hasta aquí conocíamos, para sustentar una tamaña afirmación de una complejidad institucional monstruosa, aparece muerto. Por lo tanto, huelgan los comentarios, las especulaciones son miles, no me animo ni me atrevo, ni sería prudente hacer ninguna, simplemente contextualizar que esto es trascendente, marca un hito histórico y genera efectivamente convulsión política y naturalmente mayor preocupación sobre todas las preocupaciones que ya existían de una causa que a más de 20 años no tiene un solo detenido. Hay un detalle importante también, Paulino, que uno escuchaba a las diferentes personalidades que estuvieron dialogando con Nisman. Me refiero específicamente a las diputadas Laura Alonso y también a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich mencionó que estuvo hablando con Nisman 4 veces el sábado y que no había ningún atisbo, ella no percibía ninguna señal de que pudiera tener un desenlace como este. Yo creo que eso, Gustavo, tampoco me llama la atención. Es decir, Nisman también dijo en la entrevista en TN, yo puedo terminar muerto después de decir estas cosas. No me parece que eso signifique demasiado. Creo que son frases de circunstancias, si me permitís. Sí. Pero no soy psiquiatra ni psicólogo para analizar esas cuestiones. La verdad, me parece... Lo que pasó solamente lo sabe Nisman y está ahí quedó en el departamento del piso 13. Sí, a ver, es importante que siga la investigación sin duda, va a estar teñida de un manto de enorme sospecha todo lo que se haga de cara al futuro, es una pena enorme. Sí. Yo tenía particular interés en conocer las profundas pruebas que llevaban y escuchas, legales o ilegales, al fin y al cabo lo que Nisman tuviese como material, después se dilucidará ese aspecto, pero saber qué conversaciones llevaban a un fiscal general nombrado por decreto de Néstor Kirchner para esclarecer el atentado de la AMIA, gestados probablemente a partir de todo el trabajo de Estiuso, que hasta hace un mes era aliado del gobierno y hoy está fuera del gobierno, pero que era el encargado de hacer y llevar adelante lo que Nisman pedía o dejaba de pedir. ¿Qué es eso medular que Nisman entendió que podía significar que la Presidente fuese cómplice de pactar con el terrorismo internacional, invalidando toda la política exterior de Néstor Kirchner, todos los gestos de Néstor Kirchner respecto al esclarecimiento del atentado de la AMIA, y finalmente convirtiendo a la política exterior argentina en una enorme contradicción, cuanto menos en su relacionamiento con Irán, aquel régimen al cual Argentina prácticamente defenestró en cuanto a foro internacional y luego terminó acordando. Ahora, Paulino, ¿vos crees que finalmente estas pruebas que tenía el fiscal Nisman se van a conocer o teniendo en cuenta lo sucedido todo se va a diluir? Se conozca lo que se conozca, siempre quedará la sospecha y eso es algo sobre lo cual no vamos a poder Quizás las sospechas sean peor que las pruebas presentadas. Es probable. Lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Nisman tenía que informar, nunca lo hará. El prejuicio cubrirá todo lo que venga de ahora en más, diga quien lo diga. Y eso es muy trágico para un aspecto de análisis como el que estamos llevando adelante. Entender que tenemos una presidenta que un fiscal general pidió que sea imputada y por lo tanto que sea convocada una declaración indagatoria para que explique las razones y los motivos por los cuales pactó con el terrorismo internacional. De eso se trata, es descriptivo, no tiene juicio de valor, pero es entender yo diría, profunda gravedad institucional que conlleva lo que nos ha sucedido esta mañana. Paulino, ¿vos creés? Porque la verdad, vos bien lo mencionaste, la semana pasada se lo vio pero muy contundente, estaba muy decidido Alberto Nisman en presentar pruebas que tenía en su poder. ¿Vos crees que le puede haber jugado en contra tanta presión de la oposición, del oficialismo, por la presentación que hoy tenía que hacer en el Congreso? Y es probable, insisto, no me arriesgo a establecer ningún tipo de análisis ni elucubración, porque primero lo desconozco, sería muy irresponsable
Segundo, y tercero, porque hay una investigación judicial en marcha. Lo que insisto es, desde el análisis político, enmarcar dónde estamos y cuál es el contexto en el que se circunscribe este título a nivel planetario que la Argentina ha gestado, insisto, en el transcurso de este lunes. Paulino, se lo pregunté a Aníbal Fernández y ahora te lo pregunto a vos. ¿Qué importancia o qué impacto puede tener justamente, puede tener una noticia como esta a nivel internacional y cómo puede repercutir esto en la Argentina? O sea, internacionalmente, ¿qué decisiones se pueden tomar y que repercutan en la Argentina? Habrá una mirada más atenta, probablemente en el plano internacional, mucho más atenta que hasta ayer respecto a la imputación de Nisman. En el plano doméstico, yo creo que las aguas una vez más se van a dividir entre aquellos que dicen o dirán, ya lo dicen por cierto, sí. no puede ser obvio que el gobierno haya interferido en la investigación. En ningún caso se puede pensar que Nisman fue asesinado. Eso sería absurdo porque rápidamente se implicaría el gobierno. Y desde la oposición diría, miren, es tan obvio que a Nisman lo mataron justo el día previo o el mismo día, el día previo, digamos, a presentar las pruebas, que huelgan los comentarios. Y yo la verdad es que preferiría apartarme de cualquiera de las dos especulaciones iniciales, muy básicas, muy lineales, que no nos van a conducir a nada. Hay que dejar obrar a la justicia, que la escena del crimen, como vos conocés muy bien, Gustavo, no esté contaminada por absolutamente nada, es lo que ha garantizado Sergio Berni. Sí. En fin, y que la justicia eche luz sobre este manto enorme de oscuridad, un manto adicional a la oscuridad por la que ha transitado la causa AMIA en los últimos 20 años, ¿no? Sí, quizás, Paulino, la cautela es lo único que pueda centrarnos en el equilibrio, ¿no?, en este momento tan particular. Sí, porque insisto, no teniendo elementos es imposible opinar de una forma diferente. Sí advierto la enorme gravedad que la cuestión tiene, por lo cual prácticamente esto es cadena nacional desde el momento de la información, y es comprensible y está bien que así lo sea, porque definitivamente no es una noticia adicional, no es una noticia que pueda diluirse en las próximas horas. Es una noticia que nos acompañará durante muchísimo tiempo y sobre lo cual vamos a estar muy expectantes. Paulino, ¿y qué análisis rápido podés llegar a hacer vos desde que te enteraste de la noticia respecto de la debilidad que hay en las instituciones argentinas, que se viene hablando y mucho respecto de ese tema hace tiempo, y la verdad que es una noticia que no suma absolutamente para nada en ese sentido? Bueno, es cierto, Diego, claramente que no suma. Ahora, tampoco adjudicarle a la falta de institucionalidad en la Argentina un hecho como el que pudo haber ocurrido, que es que Nisman se suicide, sería demasiado grosero, y allí las autoridades tampoco tendrían demasiado sobre lo cual preservar. Quiero decir, efectivamente Argentina, todo esto se da y las sospechas se acrecientan, y es más grave aún porque Argentina no tiene una solidez institucional que amerite pensar que estas cosas son anecdotarias. Efectivamente hemos tenido muchos hechos, aquí en el mundo es cierto, vinculados a cosas oscuras en la historia nuestra, a partir de grandes casos resonantes de corrupción o denuncias de tenores, no digo iguales o similares, porque nunca la Argentina, insisto, tuvo una denuncia así, pero yo creo que más allá de Nisman, efectivamente un desafío de la Argentina que viene es construir institucionalmente una solidez que Argentina no tiene. Y eso se hace con políticas de Estado, con enorme consenso, y por sobre todas las cosas entendiendo que hay un contrapeso a las voluntades políticas circunstanciales y coyunturales, contrapeso que lo establece el propio Poder Judicial. ¿Vos habías hablado con él, Paulino, hace poco tiempo? ¿Habías entablado comunicación o le habías hecho algún reportaje? Sí, una sola vez. Sí, ¿y cuál fue qué percibiste, ¿no?, respecto de cómo él sentía que estaba llevando a cabo la investigación? ¿O te refirió en algún momento el miedo, el temor, amenazas y demás? No lo último, sí que era una persona convencida. Voy a hacer una frase